Querida audiencia, hoy presentamos a ustedes el primer webinar del año 2021. El Hospital General San Juan de Dios tiene el compromiso de brindar salud a la población guatemalteca. Y hoy traemos para ustedes el tema regreso a clases en pandemia. Tengo el honor de compartir este espacio con especialistas de este hospital. Tenemos con nosotros a la licenciada Luisa Vázquez, especialista en nutrición, a la licenciada Crista Gómez, especialista también en nutrición, la licenciada Flor Rodríguez, psicóloga, y el doctor Juan Carlos Reyes, pediatra y además jefe de pediatría de este hospital. Para nosotros los adultos ha sido difícil adaptarnos a los cambios como lo es el distanciamiento físico, el usar la mascarilla todo el tiempo, pero imaginémonos cómo ha sido para nuestros niños estos cambios. Ellos dejaron de asistir a clases, dejaron de ver a sus compañeros y vamos a iniciar este tema hablando de buenos hábitos. Empecemos hablando del buen descanso de un niño. Doctor Reyes, ¿qué es lo recomendable? ¿Cuántas horas debe dormir un niño para poder desempeñarse bien en este regreso a clases? Bueno, en relación a ese tema es bastante amplio, ¿verdad? Porque el sueño tiene que ver incluso con las edades de los niños, pero en términos generales, si estamos hablando de un niño escolar, uno aconseja o se aconseja más bien que sea entre 6 y 8 horas, idealmente 8 horas, ¿verdad? Pero lo mínimo serían 6 horas de sueño para que sea un espacio reparador para el cuerpo, para la mente del niño. Doctor, y en cuanto al ambiente, ¿cuál es el ambiente ideal para que un niño pueda descansar? Porque pueden dormir, pero no necesariamente tener el descanso que necesitan, ¿verdad? Los niños por lo general, en general, todas las personas, ¿verdad? Deben de tener un ambiente confortable, donde ellas se sientan cómodos, donde están seguros en primer lugar, y en segundo lugar un ambiente en el cual estén ausentes los ruidos estruendosos, ¿verdad? Muy fuertes o eliminarlos completamente, y la luz, ¿verdad? La luz es algo muy importante porque de ahí se va a desencadenar el factor sueño. Si nosotros tenemos luces encendidas, aparatos encendidos con ruido, seguramente el niño va a estar siempre alterado con su ciclo de sueño. Entonces tenemos que tener un ambiente, primero, donde el niño se sienta seguro, confortable, con ausencia de ruidos y con una iluminación a oscuras prácticamente, para que se pueda desencadenar todos los eventos fisiológicos para que entre a funcionar el ciclo de sueño. ¿Qué podemos recomendarles a los padres? Sabemos que hoy muchos niños pues cuentan con un dispositivo electrónico, ¿verdad? Y puede que a escondidas o no, ellos permanezcan en su cama, ¿verdad? En su habitación con estos dispositivos. ¿Cuál sería el consejo, doctor? Bueno, sí, vamos a platicarlo junto con la licenciada, pero sí, yo creo que lo más importante es tener, como todo en la vida, ¿verdad? Tener normas, tener reglas y tener hábitos. Por lo tanto, yo creo que si se ajustan esas condiciones para el niño y la familia, van a llegar a tener unas buenas condiciones para poder desempeñarse o para poder descansar, según sea el momento en que estamos hablando. Si es para descanso, obviamente hay que tener unas normas establecidas en el hogar en las cuales se desconectan o se eliminan, o depende de la norma que establezca la familia, para que no tengan contacto con ese aparato o esos aparatos, y con eso empezar a disminuir todo lo que en el cerebro está funcionando y empezar a desconectarse de su entorno para poder tener un descanso reparador. No sé si la licenciada Flor tiene más que decirnos. Sí, es importante establecer un horario para el uso de estos aparatos, ¿verdad? Sobre todo los que están en preadolescencia. Porque si no, ellos toman los aparatos a cualquier hora están, y eso nos deja que su cerebro tenga como una pausa y pueda descansar, ¿verdad? A la hora de que quiere dormir. Cuando hablamos de niños pequeños, también es bien importante que se haga una rutina antes de que el niño realmente llegue a descansar. ¿Por qué? Porque hay niños que se les dificulta. Entonces, entre estas rutinas podríamos hablar de que formar un hábito de que siempre se les puede leer un cuento, una historia, ya sea mamá, ya sea papá,
alternarse, ¿verdad? Cuando uno de los dos no puede. Y entonces al formar ese hábito de leer el cuento, ponerse su pijama, incluso hasta podríamos indicarles, ¿verdad?, que pueden hacer una oración independientemente de la religión que profesen. Entonces formar ese hábito es muy importante. Entonces a los niños les ayuda, que ya tienen una rutina y ellos saben, ¿verdad?, que tal, y sobre todo establecer los horarios, que en tal horario ellos ya tienen que ponerse su pijama, leer el cuento, la historia, lo que van a compartir, ¿verdad?, con papá y mamá, a su oración, y entonces eso va haciendo como que el colchoncito para que ellos vayan tomando ese hábito y sepan que esa es la hora donde ellos tienen que ir a dormir. Que ya vayan como relajándose, ¿verdad? Yo creo que agregando un poquito lo que decía Flor, es que sí hay que hacer desde edades tempranas ese tipo de ajustes, de normativas, porque cuando llegamos a la adolescencia o a la adolescencia, muchas veces es más difícil encarrilar esas situaciones. No estamos hablando de ese tema, pero ahí entra en juego también lo que es la adicción a la tecnología. Y eso sí realmente es bien complejo, ¿verdad? O sea, los papás entran en pleitos directos, en conflictos tremendos con sus jóvenes, señoritas o jóvenes, con el afán de que disminuyan el uso de la tecnología. Y créanme que sí, incluso es un tema que está tocando en las comunidades científicas, porque hay adicciones muy fuertes y que crean conflictos grandes y obviamente trastornos no solo del sueño, sino de la personalidad misma. Así que es importante lo que decía la licenciada Flor, y quizás tomarlo desde las edades más tempranas posibles para evitar esas condiciones. ¿Cuál sería la edad, doctor, recomendada? Si hablamos de edades tempranas, 2 años, 3 años, para ser un poquito más específico. Bueno, uno esperaría que no haya tecnología en niños chiquitos, o sea, digamos una tecnología que ya tiene un aparato independiente. Por supuesto que miran televisión, eso pues es algo que en la casa lo consumen, digamos así. Le pregunto esto porque se da el caso, ¿verdad?, que tal vez la mamá quiere dedicarse a hacer la cena, por ejemplo, y para que el niño se distraiga, pues tal vez le deja el teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa edad recomendada? No hay una edad específica. Lo que sí es cierto es que a partir de los 2-3 años el niño ya tiene, digamos, un crecimiento anatómico, fisiológico ya bastante completo, tanto cerebral, visual, sus reflejos condicionados, como ir al baño, por ejemplo, ya están completos, y por lo tanto él ya sabe en qué momento necesita asistir a hacer pipí o popó, por ejemplo, ya son reflejos ya formados. Entonces, si ya tiene esa condición formada, ya entiende, ya su organismo y su cerebro responde a esas indicaciones, es el momento para seguir con todas las instrucciones generales globales. Y también el habla, por lo general, ya está desarrollada o bastante desarrollada en ese momento. Entonces, ya sigue instrucciones, ya entiende que es un sí, que es un no, ¿verdad? Que es una instrucción. Entonces, yo creo que esos son momentos en los cuales se debe empezar a construir ese tipo de cosas. Es como los bebés. Son chiquititos, son bebés, pero si uno los deja y los acostumbra a que tienen que dormir en la noche, van a dormir en la noche. Si el papá lo levanta, tiene 1 año y todavía les da miedo, lloran y los caen, los pasan a la cama, van a seguir en eso. Pero si desde pequeñitos los dejaron llorar un poquito, pero descansaron en la noche, él va a crear ese hábito. Entonces, eso es importante. Por eso es bien importante, o sea, establecer las normas, ¿verdad?, con los niños desde. Y el hecho de que uno como papá o mamá tiene que ser creativo. A la edad de 2 años ya son muy inteligentes, entonces el hecho de que puedan compartir una historia o leer un cuento o que ellos se lo cuenten al papá o a la mamá les ayuda en lo que es el lenguaje. Entonces es importante. Muchísimas gracias. Para quienes acaban de unir a nuestro webinar, queremos contarles que estamos hablando sobre los hábitos sanos en el regreso a clases en época de pandemia. Gracias por el aporte. Creo que es importante establecer también ese vínculo, ¿verdad?, del tiempo con papá y mamá, que nos lean un cuento. Gracias por este aporte. Vamos ahora con las especialistas en nutrición. ¿Cuál es el horario adecuado en el que un niño debe cenar y qué alimentos debe ingerir para que esto no interfiera también y que no se le dificulte el poder dormir? Bueno, realmente lo que nosotros comemos y la hora en que ingerimos nuestros alimentos definitivamente va a influir en la calidad del descanso que vamos a tener. Y esto pues aplica desde edades muy tempranas, ¿verdad?
Creo que lo más común y lo que generalmente escuchamos es que ingerir alimentos que son algo sin cafeína definitivamente van a alterar nuestro patrón de sueño porque la cafeína pues es una sustancia estimulante, ¿verdad? Pero aparte de eso también hay otros cuidados que nosotros tenemos que tener, como bien lo mencionabas, con respecto a los horarios, ¿verdad? Sí se recomienda que por lo menos pase 1 hora y media desde que el niño cena hasta que se va a la cama, ¿verdad? Y aquí pues va de la mano con lo que comentaban tanto el doctor como la licenciada, ¿verdad? De establecer una rutina. Bueno, después de cenar podemos preparar nuestro uniforme, preparamos nuestros materiales para el día siguiente, si hay que preparar algo para la refacción o el desayuno de la mañana, podemos involucrar a los niños en esto, como ir haciendo actividades que vayan bajando poco a poco las revoluciones, de manera que tengamos pues esa hora y media de tiempo entre la hora en que el niño cena y la hora en que se va a dormir, ¿verdad? Otra cosa importante también es evitar aquellos alimentos que pueden causar molestias, ¿verdad? Y aquí pues no hay cosas absolutas, ¿verdad? No les puedo decir, miren, este alimento no o este alimento sí, sino que será de evaluar individualmente a cada niño. Hay algunos, por ejemplo, que comer legumbres les puede producir un poquito de gas y esa molestia va a hacer que no descansen bien, ¿verdad? Si tenemos algún niño que tiene algún trastorno como reflujo, por ejemplo, también debemos cuidar lo que va a cenar, que no sea una comida muy abundante, ¿verdad? Porque si no, esa molestia pues definitivamente no le va a dejar descansar. Y otra cosa importante es que sí se han hecho algunos estudios donde se ha visto que los alimentos que son ricos en triptófano, en vitamina B6 y en magnesio pueden ayudar a conciliar de mejor manera el sueño. ¿Qué alimentos podrían ser? Podría ser, por ejemplo, el plátano, la avena, la leche, ¿verdad? Las nueces como la avellana, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo de una cena, podría ser unos platanitos cocidos con un poco de miel de abeja y un pedacito de queso fresco, ¿verdad? Otra opción podría ser un vasito de leche con avena, le podemos picar un bananito o alguna fruta que sea agradable para el niño, ¿verdad? También podríamos incluir un poco de pasta con salsa de tomate, ¿verdad? Y sí que depende de lo que tengamos disponible en casa, de los gustos de los chicos, ¿verdad? Y pues de que podamos ir dando cierta variedad a las cenas. Muchísimas gracias, licenciada Gómez. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener estas opciones, ¿verdad? Vemos en los programas de televisión o inclusive en las caricaturas que el vasito de leche antes de dormir, ¿verdad? Pero es por esto que usted nos acaba de decir. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias por el aporte. Doctor Reyes, algunas mamás prefieren que sus niños se bañen en las noches, ¿verdad? Para poder estar relajados y que puedan descansar mejor. ¿Esto afecta de alguna manera en cuanto a enfermedades respiratorias? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué nos podría indicar? En relación al cuestionamiento sobre el baño o el horario de baño, si el baño tiene alguna repercusión en la salud del niño si se hace en la noche, la verdad es que no, ¿verdad? No hay ningún estudio que indique que el baño en la mañana, en la tarde o en la noche los conduzca a alguna afección respiratoria o en los senos paranasales, ¿verdad? Que hay creencias, por ejemplo, que causa sinusitis, por poner un ejemplo, ¿verdad? En términos generales podría decir que no, ¿verdad? Que se deben hacer un baño, pues, como se acostumbra con los niños, un baño que no sea tan tardado, un baño en el cual cuando terminen se seque bien su cuerpecito y su pelo y listo, ¿verdad? O sea, el horario no tiene nada que ver, porque si fuera eso, el caso, digamos, daría lo mismo fuera en la mañana, tarde, en la noche, porque se mantiene el pelo mojado. Si esa es la condición por la cual se piensa que es la sinusitis, pues no importa el horario, ¿verdad? Sería la condición más que el horario. Entonces, no tiene nada que ver realmente. Yo creo que se propone como una técnica de relajamiento, así como hay otras técnicas de relajamiento, así como se mencionó el tema de nutrición con el triptófano que estimula un poco la melatonina, que es la hormona esta que estimula el sueño. Igual, ¿verdad? Entonces, es el bañarlo, pues de alguna manera relaja un poco los músculos, el cuerpo y ayuda un poco a sentirse más cómodo para dormir. Pero eso no conlleva una afección respiratoria o grave en su cuerpecito de alguna forma. Y es más que todo
como una técnica, un hábito para ayudar al niño a que se relaje un poquito más y que descanse más. No se ha visto documentado que conduzca a alguna afección importante. Gracias, doctor. Esta pregunta la hacía por lo que usted mencionaba, ¿verdad? Se tiene la creencia que pues, los niños, o el adulto también, se queda dormido con el cabello mojado y puede producir la sinusitis, ¿verdad? Por esta razón, pero gracias, doctor, por aclararnos la pregunta. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que los padres de familia se han tenido que enfrentar, y es cómo crear un espacio adecuado para que los niños puedan recibir sus clases en casa. Los niños, como les comentaba al inicio, pues sufrieron este cambio, dejaron de ver a sus amigos, dejaron de salir a jugar al recreo, y hoy están en casa reciben sus clases, en casa ellos juegan, en casa descansan. ¿Cómo podemos crear un ambiente adecuado y agradable para que ellos puedan tener sus diferentes actividades dentro del mismo hogar? Muchos tenemos una casa pequeña, ¿verdad? ¿Cómo podemos, o qué sería lo básico que debería tener un ambiente para que ellos puedan recibir sus clases dentro de su hogar? Tenemos que tomar muchas situaciones en esto, ¿verdad? Porque algunos podemos tener una casa muy grande, otra muy pequeña, y también tenemos que tomar en cuenta lo que es el recurso económico, ¿verdad? Que no todos disponen. Entonces tenemos que ser creativos. Primero, pues, cuando el niño va a estudiar a una escuela o un colegio, lo que necesita pues es una silla y un escritorio. Si en casa no lo tenemos, pues podemos utilizar una mesita que tenga que ver con que tengamos cuidado con la altura del niño y mirar la sillita, que tener cuidado con lo de la postura, ¿verdad? Porque si no, eso puede causar también alguna alteración o alguna enfermedad. Otra situación sería la ventilación, sobre todo en este tiempo que estamos en pandemia. Lo más aconsejable es que exista bastante ventilación, entonces tener cuidado dónde vamos a poner esa mesita o ese escritorio. Aparte de eso, de preferencia la luz natural, ¿verdad? Porque si usamos luz como la que tenemos en este momento, también puede causar otras situaciones como dolor de cabeza o otros síntomas que los niños pueden presentar por estar expuestos todo el día con esta luz. Importante también es, a veces no estamos acostumbrados, pero tener plantitas, ver unas plantitas que nos ayuden a que por momentos cuando ellos tienen su recreo, su receso, ellos se puedan como relajar un poquito, a ver ahí las plantitas, ¿verdad? Otra situación también es formar el hábito, y que ahorita se ha observado mucho, que reciben sus clases pero lo reciben acostados, o sea, en su cama, con pijama. Entonces, si todo el día van a estar prácticamente casi que recibiendo clases y van a estar en una cama, ¿esto qué puede causar, ¿verdad? Entonces, es también de hacerle el hábito que clases se reciben en la mesita o en el escritorio con su silla. Si no tenemos el espacio en nuestro dormitorio para poder hacer este espacio, pues podemos hacer un espacio en el comedor, ¿verdad? En el lugar donde se sienta el niño, o en un lugar ahí en el comedor donde creamos que no va a tener mucha distracción, e innovar el hecho de que si no tenemos un pizarrón, ponerle un pliego de papel blanco, ahí ponerle su horario, sus hojitas de trabajo, ¿verdad? Entonces esto también tiene que tiene que ver con que el papá y la mamá también tienen que involucrarse mucho en esto, ¿verdad? No solo los niños. Sí, antes de seguir hablando un poquito sobre ese ambiente, yo quisiera mandar un mensaje y de veras felicitar a los padres de familia que están haciendo un esfuerzo enorme para poder continuar con la educación de sus hijos, especialmente a nuestros trabajadores, nuestros compañeros del Hospital General San Juan de Dios, que están haciendo un gran sacrificio, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena ese reconocimiento extra. En general los padres de familia, pero especialmente a todos nuestros compañeros de San Juan de Dios que están en estas condiciones que se mencionaron, porque tienen que no sacrificar, pero sí, digamos, tienen que involucrarse mucho con un tiempo que a veces lo necesitan para otro tipo de acciones. Generalmente hay familias de más de un niño, entonces tienen que estar atendiendo
las tareas de la casa, las tareas de los niños, las tareas laborales y ambientar lo que decía la licenciada, la casa, acomodarla de acuerdo a cada uno con sus posibilidades, sus condiciones, a que todos sus hijos, o un hijo o más de un hijo, estén involucrados en el colegio, ¿verdad? Y eso, o en la escuela, eso es realmente admirable. Ahora no se puede trabajar si no tiene una computadora, si no tiene internet, porque de qué otra forma va a recibir ustedes la comunicación, las instrucciones y el acompañamiento de los padres, ¿verdad? Yo creo que tiene sus pros y sus contras, obviamente, ¿verdad? La ventaja es que está más tiempo con el niño, está más pendiente de lo que están haciendo, pero por otro lado, pues los obliga a desligarse de actividades probablemente laborales o familiares o de tener una casa que también requieren la atención. Así que yo creo que el soporte emocional y psicológico que deben tener las familias también para llevar esta situación debe ser muy importante, ¿verdad? Porque están apoyando por un lado, sacrificando otras cosas y a veces se encuentran entre encrucijadas y sentimientos encontrados y que se requiere mucho soporte. Así que yo creo que el bienestar emocional, psicológico de los padres es muy importante para poder dar un ambiente, no solo en la parte física, sino también en la parte emocional hacia el niño. Y por otro, una comunicación extrema con las maestras, ¿verdad? Porque obviamente están a distancia, no los conocen, pasan de un grado a otro, pasan de maestra a maestra, y antes esa comunicación tan fluida podía apoyar al niño, y ahora todo es, yo hablo acá y no sé ni con quién estoy hablando. Y entonces la escuela es algo parecido, ¿verdad? Pasan de clase, pero los niños por general se encariñan mucho con su maestra porque fue la persona con que convivieron un año completo. Luego se olvidan y pasan a otro grado con otra maestra, pero esa sí ya no la conocen porque solo saben que está hablando a alguien por la cámara. En fin, hay detalles importantísimos que hay que tratar, pero vuelvo a repetir, yo creo que la parte emocional del núcleo familiar va a ser muy importante para todas las condiciones físicas que se deben tener, ¿no? Como bien lo dijeron. Como bien lo dijo la licenciada. Y lo otro es las repercusiones, ¿verdad? Yo creo que, como se mencionó, hábitos es lo primero, es como que están yendo a la escuela. O sea, se tienen que levantar hasta la hora, se tienen que bañar, se tienen que cambiar, tienen que desayunar, tienen que sentarse en su silla con su mesita acondicionada, con una postura adecuada, ¿verdad? Sabemos nosotros que en la niñez y en la preadolescencia o adolescencia llegan muchos pacientes a los consultorios por dolores de espalda, porque vean que están caminando un poco raro, y probablemente lo que está pasando es que las posturas de columna se están desviando, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. El hecho de que estén acostados no favorece en nada, máximo si están comiendo, ¿verdad? Porque pueden estar incluso comiendo. Y entonces de por sí ya hay poca actividad física, más ese sedentarismo total nos podría llevar incluso a sobrepeso. Y obviamente todo lo que conlleva el sobrepeso en cuanto a movilidad y a salud mental, ¿verdad? Yo creo que esta parte del recreo donde convivían, gritaban, jugaban y todo esto, y ahora no lo tienen, esa parte también es muy importante, ¿verdad? Ese momento, ese espacio que se tiene de recreo en casa debe ser bien aprovechado, pero no para hacer otras cosas que no correspondan, sino más bien un espacio guiado donde sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Como dijo la licenciada, pues si les gustan la parte de las plantitas por el color verde, porque eso les oxigena, perfecto. Si les gustan las mascotas, pues ahí tendrán una mascotilla con quien puedan brincar un ratito, ¿verdad? O los hermanos, ¿verdad? Tienen hermanos con quien pueden jugar un ratito también. Así que ser un poco creativos en este momento. Las condiciones son complejas, son difíciles, pero el ser humano es un ser adaptativo. Y entonces tenemos que entrar a esa adaptación y tenemos que sacar lo mejor de cada uno en este momento que no es una situación ideal, pero se puede conllevar de una forma mucho mejor. Gracias, doctor. Licenciada, ¿qué actividades nos sugieren? Si tuvieran un receso, por ejemplo, de unos 15, 20 minutos, ¿qué nos sugiere usted como actividad recreativa en ese grupo? Debemos recordar que el hecho de, así como existe una olla alimenticia, también cuando los niños
se presentaban a la escuela o al colegio, también es una olla de emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente él cuando él no puede hacer algo, cuando no puede comunicarse con sus compañeritos o no puede preguntarle de la duda a la maestra, ¿verdad? No se terminó ahí. Ahora esto se pasó a la casa, entonces existe ahí también la olla de emociones, pero ya es compartiendo con la persona que está encargada, ya sea papá, mamá, abuela, algún tío, un hermano, ¿verdad? Pero ahí también se dan esas emociones en donde cuando ellos no pueden hacer algo y se enojan, viene una frustración, ¿verdad? Y si se enoja, ya no puede realizar las otras actividades, se le hace difícil el aprendizaje. Entonces debemos aprovechar cuando tenemos ese tiempo de recreo, ¿verdad? En donde los espacios en nuestras casas a veces pueden ser muy pequeños, pero a veces tenemos un pequeño pedacito de terraza donde ellos pueden salir al aire libre, jugar con una pelota, esos 5 o 10 minutos, jugar con su juguete preferido, ¿verdad? O si desea él comerse su galletita preferida o la lonchera que le dejaron preparada, eso es bien importante. O si no, pues compartir con papá o mamá, que es el que está ahí, y en ese momento pueden compartir un juego de mesa, algo que a ellos les ayude a que ellos sentirse seguros porque están acompañados, y si en algún momento se les hizo difícil algo de lo que tenían que hacer en su clase, saber de que ellos pueden, esforzándose y de manera positiva, irlos motivando a que sí puede ser, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estamos hablando sobre el regreso a clases en pandemia y tenemos la participación de especialistas de este hospital. Si ustedes desean poder ver desde el inicio este webinar, pueden visitar nuestra página oficial de Facebook y nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar ahora sobre el déficit de atención, lo que usted mencionaba hace un momento, ¿verdad? Los niños pues se encuentran tal vez en un momento de frustración porque tal vez no pueden resolver un problema de matemática o algún ejercicio, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños o qué es el déficit de atención? Partamos desde ahí. Pues este es un trastorno caracterizado por la incapacidad de poner atención, ¿verdad? Y esto causa en los niños una inadecuada autoestima, mucha dificultad para poderse relacionar con los compañeritos, o sea, con las otras personas, ¿verdad? Y esto puede llevarlos a tener un bajo rendimiento académico. Ok, ¿cómo podemos identificar nosotros? Puede que algún niño sea como muy activo, ¿verdad? Y se distraiga fácilmente. ¿Cómo podemos identificar que no es solo porque el niño es distraído, sino realmente padece de un déficit? Pues es que son niños que tienen mucha inquietud en su motricidad, ¿verdad? No pueden mantener sus manos en una posición quietas, ni sus piernas. Son niños que se están levantando de su silla, niños de que pasa una mosca y ellos se distraen fácilmente. Entonces, ahorita que la educación está en casa, debemos de tener mucho cuidado con el espacio que hemos preparado para ellos, porque, como bien decíamos, si está el ruido de radio, de televisión en una habitación a la par, eso mismo hace de que ellos no puedan poner atención, ¿verdad? Son niños que son muy inestables emocionalmente también. Ok, entonces se sugiere que el cuidador, ya sea padre, madre, ¿verdad? O alguna otra persona, también contemple esto de no tener el radio encendido o la televisión, ¿verdad? Porque esto podría complicar un poco la situación del niño. Al final son cambios en los que pues todos tenemos que involucrarnos y ser responsables, ¿verdad? Porque si yo quiero que mi hijo aprenda, yo tengo que hacer esos cambios también en mi casa, ¿verdad? Yo creo que está este trastorno de que no ponen atención, y están las condicionantes por las cuales los niños no ponen atención, pero pueden ser niños completamente normales, ¿verdad? No todos los niños que son un poco activos y pues obviamente si tienen unos distractores externos como radio, televisión, pues ni modo, el niño se va a distraer en ese tipo de cosas. Ahora, esto es un trastorno serio, porque eso significa un niño que no es capaz de concentrarse, que no es capaz incluso de aprender por su poca capacidad de concentración. Lo conlleva a una hiperactividad. Son niños hiperactivos, no están quietos, se paran,
con esa ría, dicen algunos, ¿verdad? Que andan caminando por todo lado, nunca están quietos en su lugar y tienden a ser un poco agresivos, ¿verdad? Que son como condicionantes que hay que ver, o sea, no todos los niños que son juguetones, digámoslo así, tienen un trastorno de aprendizaje o de atención o déficit de atención. No, son niños con ciertas características que llevan esa situación y esos son los que realmente hay que llevarlos a una evaluación psicológica, médica, para poder ver cuáles son esos potenciales problemas por los cuales está llevando ese niño a tener esa situación. Sin embargo, no todos los niños inquietos tienen déficit de atención y eso hay que tenerlo muy claro porque algunos papás tienen poca tolerancia también. Entonces un niño que medio hace algo, rápido le jalan el pelo, le dicen que esté tranquilo, la oreja, lo que sea, ¿verdad? Y entonces son conductas inapropiadas de corrección, pero que se hacen. Y hay que considerar eso, ¿verdad? Que no son todos los niños realmente que tienen ese problema, son algunos y son con características muy especiales y tienen una amplia gama de síntomas, de signos, que pueden ir desde muy serios hasta leves. Y dependiendo de eso, pues obviamente será la terapia que ellos tengan que conllevar. Pero sí es muy importante diferenciar que no todos los niños son con trastornos, no todos los niños que son inquietos son hiperactivos, porque rápido lo que quieren los papás es denme algo para que este niño esté quieto, pero no es tan así, ¿verdad? Hay niños que incluso tienen una inteligencia superior a los demás y entonces las tareas las comprenden tan rápido, desarrollan tan rápido su tarea que todo lo demás lo vuelve aburrido, porque ellos ya lograron completar su meta, su objetivo, su mente ya captó lo que tenía que captar, ellos van más allá del resto. Y entonces, obviamente, traen un estado de actividad. Pero no es que sean hiperactivos, no es que tengan trastornos de atención, al contrario. Realmente son niños muy inteligentes que lo que necesitan es una educación diferente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también la inatención que se da en este trastorno va acompañado de lo que es la hiperactividad y también de la conducta impulsiva, ¿verdad? Entonces ya ahí se va haciendo como la diferencia de un niño que su conducta es normal, porque es curioso, porque le gusta correr, jugar, preguntar, ¿verdad? Cuando hablamos de conductas impulsivas, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles podrían ser los signos de...? Por ejemplo, una maestra regaña a un niño y entonces él se molesta y le falta el respeto, ¿verdad? Entonces así fue impulsivo, él no pensó, él contestó porque no le gustó que la maestra le haya hecho una observación o que tire algo, que si mira que le gusta la refacción de un compañerito viene y se la jala, se la come y él no está pidiendo permiso, lo que él fue impulsivo, él le gustó, se lo quería comer y ya, ¿verdad? Fue una tarea. Sí. O sea, pues no tiene un control, no tiene un límite, sino que se deja ir con su primera emoción. Qué importante este aporte, porque podemos decir, bueno, como usted bien lo decía, doctor, este niño es hiperactivo, pero no significa que todos los niños que sean activos o que tengan esa energía, pues sean hiperactivos o que precisamente sea un déficit de atención. En cuanto a la alimentación, sabemos que el desayuno es pues el alimento o el tiempo de comida más importante. Esto afecta, hay niños que posiblemente sus papás tuvieron que ir a trabajar y los dejaron durmiendo, ellos no se despiertan a la hora, estamos hablando de los niños pues ya de avanzada edad, pero prefieren dormir más que levantarse a desayunar. ¿Qué nos recomiendan ustedes? ¿Qué opciones tenemos para que un niño coma? Y la otra pregunta es, ¿afecta en la concentración que el niño tenga para poder recibir su educación? Sí. Bueno, la alimentación sabemos que el alimento es el combustible por excelencia del cuerpo, ¿verdad? Si nosotros nos alimentamos bien, vamos a tener la energía necesaria para las actividades cotidianas, ¿verdad? Sobre todo en la etapa escolar, ¿verdad? Que es una etapa de mucho aprendizaje. Una adecuada alimentación va a garantizar que el niño aprenda bien, una adecuada memoria y un buen estado de ánimo, ¿verdad? Y esto nosotros lo vamos a ver reflejado en buenas calificaciones. Con respecto a las horas de sueño y el desayuno, ¿verdad? Ambos son dos hábitos que son fundamentales en el niño, ¿verdad? Ambos ayudan en el crecimiento y en el desarrollo adecuado.
Y aquí caemos nuevamente, ¿verdad?, en la organización, ¿verdad? Es importante que se cumplan las horas de sueño, pero que tampoco nos saltemos hábitos de alimentación, ¿verdad? Se recomienda, como bien decía el doctor, ¿verdad?, de 6 a 8 horas de sueño, ¿verdad? Esto ya va muy desde dentro de las normas de la casa, ¿verdad? Estas horas de sueño deben de cumplirse y también organizarnos para no omitir el desayuno, ¿verdad? Sabemos que es la primera comida del día. Después de un tiempo de ayuno prolongado, ¿verdad?, de no ingerir ningún alimento, pues este es el primer tiempo que debemos de realizar sí o sí, ¿verdad?, porque este nos va a brindar la energía durante toda la mañana, ¿verdad? Hoy en día se ve mucho el hábito de omitir el desayuno, ¿verdad?, muchas veces por el ritmo de vida muy agitado, ¿verdad?, la falta de tiempo, pero es importante incluirlo dentro de nuestra rutina diaria, ¿verdad?, que esto sea un hábito y no omitirlo, ¿verdad? ¿Qué opciones tenemos, licenciada, para los padres que pues tienen el día muy corrido y que pues tienen que cumplir con sus funciones laborales? ¿Qué opciones prácticas, pero que también sean nutritivas para que sus hijos puedan tener un desayuno? Podemos incluir, hay muchos alimentos prácticos y muy nutritivos, ¿verdad? Podríamos realizar panitos con jamón, queso, ¿verdad? Podemos incluir una fruta, ¿verdad? Siempre tratando de incluir todos los grupos de alimentos, ¿verdad? Avena, ¿verdad? Avena, banano, siempre tratando de incluir todos los grupos de alimentos, entre los que se incluyen la proteína, ¿verdad?, los carbohidratos, las grasas, ¿verdad?, vitaminas y minerales, porque si nuestra alimentación es deficiente, pues tampoco vamos a esperar que la energía que nuestros hijos tengan va a ser la más adecuada, ¿verdad? Entonces, brindarle alimentos de calidad y en cantidad adecuada para que esto también se pueda cumplir. Muchísimas gracias. Otra cosa también, solo complementando lo que decía mi compañera, también en parte de la organización está lo que les hablaba yo anteriormente, que durante la noche podemos aprovechar a adelantar algunas preparaciones para que en el desayuno ya sea prácticamente solo armarlo y podamos ahorrar ciertos minutos de tiempo, ¿verdad? Entonces dejar la fruta picada, por ejemplo, si vamos a hacer un panito con frijol, dejar los frijoles ya preparados, ya solo para untarlos, ¿verdad? Y ahí nos ahorramos algunos minutitos que pues al día siguiente resultan valiosos, ¿verdad? Es importante tener la alimentación variada, ¿verdad? Porque recordemos que también es según las posibilidades de cada familia, pero muchas veces podemos decir, bueno, lo más rápido es hacer un huevito revuelto, al día siguiente un huevito duro, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta estas recomendaciones, que sean variados y que abarque pues los diferentes grupos alimenticios. Vamos a hablar, ¿los niños padecen de depresión y de ansiedad? Sí, los niños sí padecen de depresión y ansiedad, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque todo ha sido un cambio de 360 grados para todos, ¿verdad? Entonces, la ansiedad pues es un trastorno mental en donde los niños se sienten preocupados por todas las cosas y se sale de sus manos esa preocupación que tienen, ¿verdad? Ellos sienten que es difícil, que no la pueden manejar. Entonces, ¿por qué se da esto? Vale. Sí, ¿qué podría provocar? Pues sabemos el encierro, ¿verdad? Pero ¿qué podría provocar que un niño se sienta ansioso o depresivo? En primer lugar, si está en su hogar, que no exista una buena relación entre los padres, la muerte de un ser querido, el que se separen, el saber que hay una enfermedad grave en este tiempo, tienen miedo, ¿verdad? Porque miran noticias, entonces ahí ellos empiezan a manifestar esa ansiedad porque tienen miedo. Ellos dicen, ¿en qué momento va a llegar a mi casa y le va a pasar esto a mi papá, a mi abuelo, a mi hermanito, ¿verdad? Y sobre todo en los cambios, ¿verdad? Porque también tienen miedo de poder ellos venir y sí ser un buen alumno, ¿verdad? Sí pasar de grado, sí entenderle a la maestra, sí manejar la tecnología, sí tener disponible un teléfono, una computadora para poder recibir sus clases, y si no lo tiene, eso también manifiesta, o sea, va a dar una manifestación de ansiedad, porque hay cosas que sí se les sale de las manos en esa edad, y que entonces los padres son los que tendrían que venir a apoyar, ¿no? Pero sí, ahora, cuando hablamos de depresión,
pues es un trastorno grave del estado de ánimo, que sí puede afectar la vida de un niño, ¿verdad? Muchísimo. Y pues esto ya es una situación más seria, porque se dan otros síntomas, ¿verdad? En donde ellos pueden sufrir mucha desesperanza, sentirse como muy aburridos constantemente, o llorar también constantemente, porque es diferente que el niño, por ejemplo, llore porque ahorita se le cayó su helado y eso se le va a pasar, ¿verdad?, en unas horas, al que el niño todos los días esté llorando por algo, y esté llorando todos los días y que no sepa qué es lo que le está causando que sentirse así con ganas de llorar. Aparte de eso, hay cambios en el patrón de su sueño, en la alimentación, se aísla, o sea, hay muchas más situaciones más serias que dan avisos de que el niño está cayendo o está en una depresión, ¿verdad? Ya identificadas estas características como padres, ¿qué podemos hacer o cómo podemos apoyar para que el niño, darles quizás esa seguridad, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros contribuir para que los niños pues tengan un mejor ánimo? Pues es muy importante buscarle ayuda profesional, ¿verdad? Porque depende en qué grado está la depresión, no puede salir nada más así con la ayuda de la familia, aunque es fundamental, ¿verdad? Entonces tiene que recibir su terapia, pero aparte de eso también los papás tienen que recibir la terapia para poder apoyar al niño, y en muchos casos pues sí se necesita de un medicamento. Entonces tiene que ser un grupo multidisciplinario, porque entonces ahí ya tiene que entrar el médico, el neurólogo, el psiquiatra y un psicólogo, ¿verdad? Ok, es una solución integral, ¿verdad? Sí, creo que es muy importante lo que menciona la licenciada, ¿verdad? Porque primero depende mucho del núcleo que fortalece el niño o que lo protege, que lo acoge. Porque si los adultos o el grupo que está alrededor de él manda mensajes negativos, de tristeza, de desesperanza, obviamente el niño se va a sentir ante esa situación, ¿verdad? El niño es muy perceptivo, es muy vulnerable, pero a la vez muy intuitivo. Y entonces capta muchas cosas que uno de adulto que es con una mirada, y no digamos con una actitud o con muestras de un sentimiento negativo, rápidamente lo va a captar. Más si es un ser querido, los niños son mucho más apegados. Y entonces tratan de proteger a ese ser querido de alguna forma, y ellos también se sienten de alguna manera débiles ante esa situación y manifiestan este tipo de circunstancias que estamos hablando. Por otro lado, creo que es muy importante todo el apoyo emocional que debe darse hacia los adultos, ¿verdad? Porque eso es importantísimo. Si los adultos, el núcleo está bien, probablemente el niño va a tener mensajes positivos y va a mejorar. Es lo que nosotros decimos, que debemos de encontrar los factores de riesgo, los factores de resiliencia, o sea, los factores que favorecen ante que las situaciones negativas salga lo mejor de esa persona y salga adelante. Esa es la resiliencia. Mientras que los factores de riesgo son todas las condicionantes externas que pueden llevar a aumentar mucho más el problema. Por ejemplo, un preadolescente o un adolescente, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de otro montón de cosas que ayuden de alguna forma, según ellos, a conllevar esas situaciones internas. Entonces, todas las cosas son muy importantes de irlas sopesando, identificándolas y ver entonces en dónde es donde se debe dar el mejor soporte o el mejor apoyo. Así es que, padres de familia, estamos en una situación, es un cambio que conlleva que todos pues trabajemos en conjunto, ¿verdad? Por el bien de nuestros niños, porque al final repercute en su desarrollo integral. Así es que sigamos adelante y tratemos de salir de la mejor manera de esta situación. Sobre los alimentos que producen o que generen más energía en los niños, en el caso de que ellos sufran ansiedad, las azúcares o las grasas, ¿verdad? No sé, ¿qué podrían aportar en este tema?
Definitivamente, lo que nosotros comemos va a afectar en la forma en que nos sentimos, tanto física como emocionalmente, ¿verdad? Se han hecho varios estudios, como tú mencionabas, acerca del consumo de azúcar y la presencia de ansiedad o falta de concentración, que era lo que hablábamos anteriormente. Y sí, definitivamente se ha visto que cuando los niños ingieren una cantidad muy grande de azúcar, los niveles de azúcar en su sangre van a sufrir un cambio muy abrupto, ¿verdad? Suben y luego vuelven a bajar. Y esto hace que nuestro cuerpo produzca una hormona que se llama adrenalina. Cuando a veces decimos, ay, siento la adrenalina porque estamos en una situación de estrés, precisamente esa hormona hace que los niños puedan presentar un aumento en la ansiedad, puedan tener dificultades para concentrarse. Entonces, no estamos hablando en términos absolutos, ¿verdad? Decir, bueno, si un niño come azúcar definitivamente va a presentar ansiedad, pero sí, si el consumo es excesivo, puede llegarse a dar un aumento en este sentimiento en los niños. Cuando hablamos de exceso, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que en el día deberíamos de consumir menos de 5 cucharaditas al día de azúcar. Pero ¿qué pasa? A veces usamos muchos productos que vienen empacados como juguitos, galletas, ¿verdad? De frío, por no mencionar las gaseosas. Y por ponerles un ejemplo muy puntual, en un té frío hay alrededor de 10 a 12 cucharaditas de azúcar. Eso quiere decir que si el niño consume un té frío a la hora de la refacción, por ejemplo, ya consumió lo del día de hoy y lo de mañana también, ¿verdad? Y aparte, exacto, solo en la bebida. Y aparte se come una galletita que tiene 3, 4 cucharaditas más. Entonces, en un tiempo de comida podemos darle al niño una carga muy alta de azúcar, ¿verdad? Aquí lo ideal sería que buscáramos fuentes de azúcares naturales, por ejemplo, un licuado de frutas natural, porciones de fruta picada, ¿verdad? Como para ir alternando, que sí es necesario el azúcar definitivamente, pero mejor si es de fuentes naturales. Y si sumamos a eso que los niños están acostumbrados a desayunar cereal, porque es lo que las madres sienten más práctico servirles, ¿verdad? Entonces estamos sobrecargando el consumo de azúcares porque los cereales tienen una gran cantidad. Exactamente. De hecho, por ejemplo, hay un dicho que siempre me decían a mí, es que tenemos que acostumbrarnos a quitar más cáscaras y menos empaques, ¿verdad? De manera a ir buscando una alimentación que sea más natural y evitar tanto producto industrializado que definitivamente nos sacan de apuros. O sea, no estoy diciendo nunca consumamos esto, pero sí tratar de elegirlos adecuadamente y que el consumo sea muy esporádico. Para darles un tip, cuando vayamos a seleccionar estos alimentos, ya sea en el supermercado, en la tienda o en el mercado, en una porción de alimentos deberían de haber menos de 5 gramos de azúcar. De hecho, ahora se normó que en la etiqueta nutricional diga cuánto es de azúcares añadidos, ¿verdad? Que es el azúcar que realmente nos preocupa. Entonces podemos empezar a ver, cuando seleccionemos nuestros productos, hacer ese ejercicio de cuánta azúcar tiene una porción. Que no sobrepasen los 5 gramos. Exacto. Gracias por el tip. Hemos escuchado el refrán que dice: desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como menesteroso. ¿Esto aplica en la realidad y principalmente en los niños? Bueno, todos los tiempos de comida pues tienen su debida importancia, ¿verdad? En el niño en etapa escolar y pues ya en el adulto también es recomendable hacer 3 tiempos de comida y 2 refacciones, ¿verdad? Esto con el fin de cubrir las necesidades energéticas del niño, ¿verdad? Se recomienda más o menos que el desayuno aporte del 25 al 30% del requerimiento energético total, la refacción del 10 al 15%, el almuerzo del 35 al 40%, la refacción de la tarde del 10 al 15% también, y la cena que nos aporte de un 25 a un 30%, ¿verdad? Siempre cuidando que esta alimentación sea saludable, ¿verdad? Lo más natural posible, incluyendo todos los grupos de alimentos, ¿verdad? De la pirámide de alimentos. Entre estos incluyen los granos y cereales, ¿verdad? Preferiblemente que estos sean integrales, ¿verdad? Ya que estos tienen una mayor cantidad de fibra y otros nutrientes que van a beneficiar a nuestro cuerpo. También incluir los lácteos y sus derivados, preferiblemente que estos sean descremados, ¿verdad? Para modular el consumo de grasas saturadas, ¿verdad? Carnes, preferiblemente magras, como pollo, pescado.
También incluir frutas y verduras, ¿verdad? Y también grasas saludables, ¿verdad? Puede ser aguacate, ¿verdad? Frutos secos que nos van a aportar una buena cantidad de omega 3 y omega 6 que también contribuyen al desarrollo neurológico del niño, ¿verdad? En cuanto a las refacciones, por ejemplo, de la tarde, ¿qué nos sugiere? ¿Alguna fruta? O algún... Sí, puede ser una fruta, puede ser yogurt, ¿verdad? La verdad que va mucho con las preferencias del niño, ¿verdad? Lo que sí debemos procurar es que estas refacciones pues sean sanas, ¿verdad? Evitar alimentos con harinas refinadas, ¿verdad? Galletas, ¿verdad? No es evitarlos por completo, pues porque siguen siendo niños, ¿verdad? Pero sí moderar el consumo, ¿verdad? Siempre tratando de elegir las opciones más saludables, porque esto es lo que los va a mantener con la energía adecuada y podemos proporcionar todos los nutrientes que el niño necesita. Muchísimas gracias, licenciada. Tal vez como tu paradito tomando en cuenta que sí es importantísimo los balances que mencionara la licenciada, de porcentuales, tanto en cada tiempo de comida como refacciones, porque eso obviamente disminuye el riesgo de obesidad, por ejemplo, en un niño, o hábitos como estreñimiento, que también son de las consultas frecuentes de los padres de familia hacia el pediatra, ¿verdad? Que está estreñido, y muchas veces tiene que ver precisamente con esto, ¿verdad? No tienen altas cargas de fibra, de líquidos, sus porcentuales están totalmente desproporcionados, y al hacer el ajuste, como se está mencionando, realmente el niño o el adolescente no requiera de medicamentos extras para tratar el estreñimiento, sino más bien es de hacer un balance de los alimentos y la cantidad de fibra para poderlo ayudar. Igual con la parte del sobrepeso y obesidad. Si no se toma en cuenta la cantidad de azúcares que mencionó la licenciada y un desbalance, obviamente, también vamos a entrar en ese otro riesgo. Entonces yo creo que y obviamente cuando hablamos de esos temas estamos acarreando otro montón de situaciones que vienen atrás, ¿verdad? Hipertensión, problemas cardiovasculares, no digamos los gastrointestinales, incluso con hemorroides y con algunas situaciones que se ven a futuro por el alto de estreñimiento. Entonces, aparte de la incomodidad misma que se tiene. Entonces, yo creo que sí es muy importante la repercusión que tiene el tema nutricional en el estilo de vida general, saludable en general, que acarrea el aprendizaje, que acarrea la comodidad para sentirse bien, para dormir, los hábitos de sueño, en fin, todo lo que hemos venido conversando, creo que vienen siendo situaciones que van muy de la mano y muy importantes para todas estas actividades y riesgos que puedan llevarse. Este punto es muy importante porque durante la pandemia, tal vez como lo hemos venido hablando, ahora los niños han dejado de tener actividad física, entonces repercute en una mala alimentación, que no han tenido este tipo de actividad para traer consigo la obesidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por el tiempo. Quisiéramos seguir hablando, es un tema muy amplio y creo muy interesante. Aparte de esto, pues estamos en el contexto de inicio de clases. Esperamos que la información y los temas que se hayan abordado en este webinar sean de mucha utilidad para cada uno de ustedes. A nuestros profesionales agradecemos el tiempo, su conocimiento, y a usted que nos está observando agradecemos su atención y esperamos que esta información sea de mucha utilidad y beneficio para usted y su familia. Les recordamos que si desean ver completo o nuevamente este webinar, pueden encontrarlo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube oficial.